Capítulo 8. La impronta del cuerpo. Si algo había ya meridianamente claro, era que la fascinante imagen del lienzo estaba constituida por dos elementos estructuralmente bien diferenciados. Sangre verdadera, en su integridad biológica, sobre las huellas de las heridas y sobre los regueros que de ellas descendían. A este respecto, no quedaban ya problemas por resolver, nada, a no ser una acelerada descomposición del lino sobre la figura del cuerpo. Y aquí el problema subsistía. Un problema, dice John Haller, extremadamente complejo. Porque en nuestros días no conocemos ninguna otra imagen sobre tejido, sea funerario u obra de arte, que pueda parangonarse a la imagen del cuerpo impresa sobre el lienzo de Turín. Una figura hecha de nada, un no color, que sin embargo, se ve. La anomalía de esta imagen es tal que en algunos se abrió paso la sugestión de una hipótesis milagrera. Es este un modo bastante fácil de alimentar la tendencia humana hacia lo imaginario o lo metacientífico, para resolver cuanto antes el problema sin experimentación de ninguna clase, pero también para obstaculizar ulteriores estudios concretos. Por anómala que fuese la imagen de la sábana, hacía falta encontrar un algo que se le pudiera parecer en su estructura y que ayudase a comprender su mecanismo. Y tal vez, a descubrir de una vez su enigma. Hay en la botánica un fenómeno conocido por cualquiera que tenga un herbario, en el que haya guardado para su conservación hojas o pequeñas ramas. Si el herbario es antiguo, sucede que en el papel queda una impronta muy precisa de la hoja, de color sepia, muy parecida visualmente al color de la impronta del lienzo. Con el paso de los años, la hoja se seca, se convierte en polvo, pero la huella que deja debajo no es la de la hoja seca. Representa perfectamente, con todos sus perfiles y nervaturas, la hoja cuando estaba fresca y viva. La huella vegetal tiene además algunas otras características que la hacen semejante a la de la sábana. Hace tiempo que ya se ha secado la hoja, cuando en el herbario comienza a aparecer, viva y neta, la impronta de la hoja fresca. La huella de la hoja es un negativo, oscura allí donde en realidad nosotros la vemos más en relieve y más clara. Si es fotografiada, el negativo fotográfico parece un retrato de la hoja viva, como ocurre con la impronta del lienzo. La huella de la hoja, como la del lienzo, no es fluorescente. El papel de los herbarios, como el lino, contiene celulosa. La huella es tridimensional, es decir, con un analizador de imagen, se pueden calcular las distancias entre los diversos puntos de la hoja sobre el papel, aquellos puntos en los que la hoja, a causa de un espesor mayor, se ha adherido más profundamente al papel. Estos descubrimientos abrían un camino. El equipo se preguntaba si podía tal vez el contacto, aunque breve, de algunas sustancias vegetales o animales provocar, en un espacio de tiempo desconocido, el envejecimiento de la celulosa del papel y del lino, dándole ese característico color amarillento. Las huellas de las hojas se forman, cuando probablemente, los ácidos se transfieren al papel. El contacto produce una degradación de la celulosa y provoca aquello que John Haller había visto sobre el lino de la sábana, una descomposición acelerada. Dado que tal descomposición ocurre únicamente en los puntos del papel sometidos al influjo de los ácidos de la hoja, la descomposición se convierte prácticamente en una imagen fidelísima del objeto que ha estado en contacto con el papel. La impronta de la hoja sobre el papel también está hecha de nada. Se hace visible,
solo porque las moléculas del papel sobre el que se ha producido la descomposición reflejan la luz de manera diversa. En épocas lejanas hubo ya algunos estudiosos que trataron de reproducir las enigmáticas huellas del tejido de la sábana. Emplearon técnicas más o menos diferentes, pero sugeridas todas ellas por una idea originaria: el contacto que de alguna manera tuvo lugar entre la grasa y el sudor de la piel cadavérica y el lino sepulcral, más la presencia, en cierta medida, de sustancias funerarias aromáticas, como las que se citan en el Evangelio de Juan. Probablemente, los dos componentes esenciales de la mezcla aromática, utilizada en el enterramiento de cadáveres, en la civilización judeo-palestina de la época de Juan, eran el aloe sucotrino, que los judíos importaban de la península arábiga, muy similar al aloe vulgaris, que crece espontáneamente en Sicilia desde los tiempos de los dominadores árabes, posiblemente importado voluntaria o casualmente por ellos. De las hojas del aloe se extraía un jugo y se le hacía alcanzar una determinada densidad, o bien exponiéndolo al sol, o bien haciendo que se evaporase rápidamente bajo los efectos del fuego. La exposición al sol, mediante un proceso más lento, cuidadoso y costoso, producía el aloe brillante, de calidad más apreciada y muy probablemente preferido por los judíos palestinos, que buscaban productos de excelente calidad para sus usos rituales. El otro componente era la mirra, antiguamente bastante difundida en la costa africana del Mar Rojo, Cummipora abicina, y en la India, Cummipora indica. Se hacían unos cortes en los troncos y se dejaba que de las heridas goteara lentamente una goma resinosa, amarga, astringente y perfumadísima. En 1939, el profesor Romanese llevó a cabo, en Turín, experimentos en los que aplicaba sobre rostros de cadáveres, humedecidos con solución fisiológica, trozos de lino empapados con mezcla de aloe y mirra, y obtuvo improntas muy parecidas, al menos en su estructura, a las de la sábana. Los linos utilizados en el experimento de Giovanni Romanese, que era director del Instituto de Medicina General de Turín, se conservan todavía hoy en el instituto, junto con las placas de las fotografías que él mismo obtuvo, hace ahora aproximadamente 45 años. Se trata de unas 80 piezas de lino, que miden 50 centímetros de lado. Giovanni Romanese pensaba también que la impronta sobre tejido se acentuaría con el paso del tiempo, exactamente igual a lo que ocurre en los herbarios, y efectivamente, escribió que le hubiera gustado ver cómo se habrían comportado sus improntas después de muchísimos años. Pensaba asimismo que allí donde aquellas sustancias habían quedado fijadas sobre la tela, el tiempo las habría oscurecido cada vez más, resaltando la huella, mientras que allí donde habían sido aplicadas mezclas de sustancias en polvo, éstas habrían ido cayendo espontáneamente y se habrían disuelto con el tiempo, a causa de los movimientos de la tela. Recientemente, los experimentos de Romanese han sido sometidos a los controles que él había auspiciado. Sacando nuevas fotografías, incluso mediante rayos ultravioleta e infrarrojos, y volviendo a confrontar los positivos y negativos antiguos con los modernos, se ha podido comprobar que los trazos de las huellas se han marcado más, se han hecho más evidentes y precisos, y ha aumentado el contraste y el relieve sobre el fondo. Y las fotos con rayos ultravioleta han resaltado todavía más la visibilidad de los detalles. Es decir, que en el transcurso de poco más de 40 años, las huellas han ido desarrollándose insensiblemente, haciéndose cada vez más evidentes. Así se ha llegado a establecer que simples misturas de aloe y mirra, en un ambiente húmedo, pueden imprimir sobre una tela las hechuras de un cadáver.
Siguiendo este mismo camino, llevaron a cabo otros experimentos el profesor Baima Bollone y el profesor Sebastiano Rodante, de Siracusa. Baima Bollone salpicó con una solución aloética algunos rostros de cadáveres manchados de sangre reseca, y luego les puso encima un lino. Sobre el lino se formó una impronta, a veces tan tenue que apenas se veía a simple vista, pero, aunque levísima, era siempre visible en fotografía, y sobre todo en el negativo. Sebastiano Rodante aplicó linos, manchados de aloe y de mirra, a rostros de experimentación. Poco a poco obtuvo resultados cada vez más interesantes. El negativo de las huellas obtenidas por él, sobre el lino, tenía una sorprendente semejanza con el negativo fotográfico del rostro de lienzo. Expuestas al sol, las improntas se oscurecían. La coloración aumentaba si la exposición al sol se prolongaba durante más tiempo, pero siempre era extremadamente superficial. Esto traía a la memoria el hecho de que muchos testigos habían afirmado que las huellas de la sábana se hacían más visibles, después de que la tela hubiese estado expuesta durante algunos días a la luz, mientras que eran más pálidas en el momento en que se sacaba la tela de su caja y se desenrollaba. Pero todo esto, con ser fascinante en cuanto a los resultados, tenía que tener en cuenta el hecho de que cualquier sustancia, esparcida o aplicada sobre el cadáver, habría empastado y manchado las señales de las heridas y los sutiles detalles de la huella corpórea, que en cambio, son de una gran nitidez. Era también obligado considerar que John Haller no había encontrado sobre la sábana el menor rastro actual de aloe y mirra propiamente dichos. Pero antes de todo esto, y precisamente en los años 1932 a 1933, dos estudiosos franceses, Antoine Legrand, pintor, y el doctor Gallimard, habían realizado un experimento, que en un primer momento quizá no fue valorado en toda su significación, reconocida 50 años después, cuando John Haller trató de adentrarse en las modificaciones químico-estructurales del lino de la sábana. Gallimard y Legrand pusieron sencillamente en contacto unos tejidos de lino, no tratados químicamente y sin adición alguna de sustancias, con piel sudada. Y aconteció que los linos se oscurecieron precisamente en aquellos puntos en que se habían empapado de sudor. El oscurecimiento, o mejor, el color amarillento, era extraordinariamente similar al que se ve en la sábana. Pero el aspecto más interesante de todo el experimento había sido el hecho de que la huella no se hizo visible de inmediato, sino que se fue formando poco a poco. Se preveía que iba a ser bastante difícil reconocer, sobre el lino, la existencia o el simple rastro de sustancias que podían ser, de alguna desconocida manera, responsables de la impronta o al menos, de haber actuado como catalizadores en su formación, es decir, de haber influido en la descomposición acelerada de sus fibras. Durante siglos, el lino de la sábana había sufrido infinitas vicisitudes. Las sustancias, si existían, podían haberse dispersado, degradado, mezclado o volatilizado. Había, pues, graves dificultades para un análisis químico o espectrográfico. Una intuición de Samuel Pellicori dio vida así a toda una serie de experimentos de envejecimiento artificial del lino y de las sustancias, que podían haberse encontrado en él muchos siglos atrás. En un viejo armario, en el que se hayan conservado telas de lino, estiradas con la diligencia y esmero de antaño, con sus antiguos pliegues, vemos que aunque todo haya permanecido cerrado y limpio, el tiempo ha seguido corriendo. El lino ha ido envejeciendo y volviéndose amarillo. Este color amarillento tan visible, sobre todo en los pliegues exteriores,
Es la demostración de un proceso químico que sigue su curso, imparable, durante toda la vida del tejido. Es su descomposición natural, que puede ser más o menos acelerada. El sistema Air-Vacuum es bien conocido en tecnología textil para conocer la duración y calidad de los hilados y tejidos. Es conocido también en la tecnología de la madera y de otros materiales, que deben someterse a procesos de secado. Se introduce una muestra de tejido en un horno especial de aire caliente y se deja allí a una cierta temperatura y durante un cierto tiempo. Las combinaciones entre los tiempos de curación y las temperaturas del horno son muchísimas, obviamente. Puede dar una idea de ello el horno común de nuestras cocinas, en el que se puede calentar durante 5 minutos a 50 grados un plato de porcelana, o se puede dorar lentamente un asado a 140 grados durante 4 horas, o tostar en la parrilla, durante 10 minutos a 200 grados, un roast beef bien pasado. Puesto en el horno de aire, el lino se deshidrata y amarillea, envejece velozmente. En el transcurso de unas pocas horas, es como si dentro de aquella cámara caliente, los años corriesen y se convirtieran en siglos. Para conseguir que linos de hoy lleguen al grado de amarillamiento y descomposición que tiene el lino de la sábana, se experimentó con una gran cantidad de tiempos y temperaturas diversos. Si el lino había estado expuesto antes al sol, amarillaba más rápidamente. Si se introducía humedad en el horno, el lino se hacía más flexible. Luego se aplicaron a muestras de lino sustancias, que presumiblemente se habían encontrado de una u otra manera en la sábana, cuando se llevó a cabo aquella sepultura. Secreciones de la piel y especias, sobre todo mirra. Sobre lino crudo, no envejecido, estas sustancias eran prácticamente invisibles, es decir, no se distinguían las zonas manchadas de las limpias. Pero cuando las muestras se sacaron del horno, ocurrió algo sorprendente. Las zonas de lino en que aquellas sustancias se aplicaron se habían vuelto más oscuras, habían envejecido más, habían sufrido una descomposición acelerada. Y la descomposición parecía una huella de aquello que las había tocado. Con la aceleración artificial del tiempo, había sucedido lo que Romanese había intuido y Gallimard experimentado. La impronta se desarrollaba lentamente con el transcurso de los años. Las manchas tratadas de este modo fueron examinadas espectrográficamente. Y se descubrió que habían producido curvas espectrales muy similares a las descubiertas en el lino de la sábana. Evidentemente, después de tantos siglos, no se podía leer ni reconocer la presencia de aquellas sustancias una a una, pero su mezcla y su paso por el lino habían dejado una señal reconocible. Habían actuado allí donde habían entrado en contacto con el lino, iniciando así aquel proceso de descomposición de las fibras superficiales, que nosotros conocemos como la impronta del cuerpo. 2 muestras de lino fueron manchadas solo, con transpiración y grasa de la piel. Una se manchó frotando el cuello y tenía ya huellas visibles antes del experimento. La otra se había pasado ligeramente por la frente y nada se veía en ella. Tras el envejecimiento artificial, la impronta apareció sobre las 2. Era superficialísima, apenas había alcanzado las 2 o 3 primeras fibras, exactamente como en la sábana. Por consiguiente, el contacto con un cuerpo, más el correr de los años, jugaban un papel importante en la formación de huellas. En la sepultura de aquel cadáver tuvo lugar un concurso de circunstancias singulares. La piel estaba ciertamente cubierta de sudor ácido y difuso,
Las prescripciones de la religión judía evitaron que aquel cuerpo fuese manipulado más de lo estrictamente indispensable, y el ambiente en el que el muerto fue depositado era fresco y subterráneo. El enterramiento acabó hacia el atardecer. El lino absorbió las sustancias distribuidas por toda la piel por contacto y por difusión molecular en distancias cortas. Al comienzo, separado el lino del cadáver después de pocas horas, nadie había visto otra cosa que las manchas de sangre. El lino fue conservado secretamente, por alguien que vivió aquellas horas muy cerca de la víctima. La impronta surgió lentamente, en un número de años que no conocemos. Fielmente se oscurecía en cada uno de los puntos que habían sido tocados por aquel cuerpo, o en los que había caído su sudor, reproduciendo minuciosa y perfectamente sus formas. Su aparición, sin la menor señal de intervención humana, como desde el interior mismo de la tela y del recuerdo de años que ya iban quedando lejos, debió asombrar de manera extraordinaria a los que lo vieron por primera vez. De un asombro tal y de la carencia de respuestas, debieron de surgir fácilmente las primeras suposiciones intolerantes de fraude, y simultáneamente, la tradición de la imagen milagrosamente impresa sobre el lienzo, con su secuela de leyendas medievales.